Diálogos divergentes con Stephanie Maldonado Pérez y Juan G. Ramírez. Todo acercarse es poesía. Mirar adentro de las cosas, el cálido aleteo de la luz queriendo señalar el futuro, comenzarlo al menos. No me gustó la vida y quise devolverla, pero no supe a quién. Luego, por culpa de un reloj que danzaba en la pared, logré aceptar que soy la obra maestra de un autor desconocido. Un gran destino fue creado para ti, me dicen. Círculos. Juan G. Ramírez. Buenas noches, estamos hoy con el poeta, dramaturgo costarricense Álvaro Mata Guille. Queremos hablar con él. Sí, Guille es el vecino de sí, Mafalda. Guille. Queremos dialogar un poco informalmente aquí, heredar esa tradición de los griegos, ¿no? de divagar un poco, y gracias a ellos. Ah, como un simposio. Entonces, nos falta el vino y la comida. Hablar un poco, bueno, sí, un vino verita. Entonces, queremos interrogarlo un poco sobre su obra y bueno, muchos temas. Entonces, me gustaría que hablásemos un poco, comenzamos con Más allá de la bruma, si a usted le parece, nos cuenta un poco sobre el origen del libro, cómo nació la idea de llevarlo al teatro, estas cosas. Me gustaría oír un poco esa experiencia. Bueno, esa es una pregunta de esas de tesis, ¿viste? O sea, porque ¿cómo empieza un libro? ¿O cuándo lo empecé a escribir? Les voy a contar un poquito cómo veo yo el asunto de escribir, ¿verdad? Resulta que y voy a empezar con cosas que yo me caen mal, por ejemplo. Cuando te dicen, este libro es un poemario. Yo me he quedado pensando, ¿cómo un poemario? ¿Qué es un poemario? Poemas. Y resulta que yo cuando empiezo a escribir, según yo, iba a escribir novela y ensayo. Sigue con el ensayo, pero no con la novela. Porque lo que sentía era que había que contar historias, pero sobre todo responder tus preguntas, ¿verdad? Yo nací en un país pues pequeño, Costa Rica, y me acuerdo cuando yo era niño, yo decía, ¿y de dónde venimos nosotros? Y esto y tal. Entonces había una serie de preguntas sobre identidad, sobre la historia, sobre quiénes somos, sobre quién soy yo, cómo me formo, todo eso. Y me di cuenta, muy jovencillo, que sí, que yo quería escribir todo eso porque eso era lo que me movía a escribir, pero que tenía que crear una especie de proceso en mí en el cual yo no podía responder eso inmediatamente, porque llevaba tiempo. Llevaba tiempo dos cosas. Uno, tratar de entender tu pregunta, y segundo, encontrar una técnica para responderla. Y entonces uno se da cuenta que escribir es un ejercicio no solo de exploración de la existencia y la experiencia humana, sino un ejercicio de ir, como decir, afinando la sensación que tenés, la interrogante que tenés, el cómo te sentís en el mundo, en cómo es el mundo y cómo lo escribís. Y eso está totalmente ligado y lleva tiempo. Entonces ese es, digamos, el primer elemento. El segundo elemento es que entonces, con esto que les decía, que me cae mal esa palabrita, los poemarios, es que yo decía, no, es que uno no escribe poemas, uno escribe historias. En esas historias hay muchas maneras de contarlas. Pero yo necesitaba, como decir, contar una historia de muchas cosas. Entonces hay como decir, un subtexto simbólico en todas las cosas que yo voy escribiendo que se van enlazando, ¿verdad? Entonces yo iba tomando borradores. Hoy me pasó, curiosamente, le mando un texto a una actriz para analizarlo y empieza a leerme una serie de cosas. Le digo, no, yo te mandé eso. Me dice, sí. Digo, no, eso no es que esos son mis borradores, ¿verdad? Porque yo voy tomando notas y notas y notas, ¿verdad? Y esas notas yo las voy como madurando, y entonces empecé como a decir, ok, estos son los elementos, son como escenarios, como decir, acá estás vos, acá está este, ¿cómo enlazo yo todo esto?
Entonces digo, este es un texto, es un texto, es un texto, y esto me genera una historia, pero todo eso junto genera otra historia. Entonces, en Más allá de la bruma, fue un libro que me pidió una editorial mexicana hace como 9 años, por ahí. Yo le dije, sí, sí, tengo un texto, y entonces empecé como decir, a afinarlo, a limpiarlo y tal. Y me di cuenta que el libro contaba varias historias de esto, ¿verdad? Y una era el exilio, otra el fascismo, otra nuestro contexto actual, el que vivimos, otro qué está pasando entre nuestro contexto y hacia dónde vamos, y evidentemente lo que yo he vivido y pienso en relación con todo eso. Entonces, suena todo esto muy complejo, pero en realidad no lo es tanto. Es como la vida, o sea, en tu cabeza vos tenés un montón de cosas simultáneas. Estás pensando que tienes que estudiar, que tienes que ver a este, que no, que aquello, que tengo que hacer, que deseo esto, que estoy cansado. Todo eso siempre es simultáneo. No lo puedes hacer en literatura así. Bueno, Joyce lo intentó hacer en el Ulises, ¿verdad? Y por eso a veces es como compleja esa lectura de la simultaneidad. Y entonces yo empiezo a escribir 3 capítulos, se convierten en 3 capítulos. Uno es Matías, 2 es Ossip Mandelstam, y el tercero Eunice, que es Eunice Odio, y un autor también costarricense que se llama Jorge Arturo. Sobre eso, perdón, no lo interrumpo. No. Precisamente quería interrogarlo un poco sobre el panorama literario costarricense y Eunice Odio en su obra. Ya te respondo a eso. Y entonces resulta que yo me doy cuenta que hay una serie de personas en el mundo que las unen cosas. Hablo de ellos, pero pueden ser incluso todas. Esa sensación de sentirte extraño y ajeno al mundo, o un mundo que no te contempla como posibilidad, ¿me entendés? Por las circunstancias que sean, por tu pensamiento, por tus deseos, por tus gustos, por cómo sos, etc. Y entonces aquí Matías es un personaje de una novela de Agatha Christoph que se llama Klaus y Lucas, y es un niño que es jorobado, y que llegaba todos los días a su casa y le daban unas palizas en el colegio. Entonces llegaba todos los días sangrando y qué sé yo. Y entonces llega un día y como que yo les pregunto a ustedes, que yo llegue y diga, ¿y esto va a cambiar, Juan? Estefanía, ¿esto va a cambiar? Ay, sí, mira, porque no trata de ser positivo y decir que el mundo va a cambiar y va a ser bonito. Pero entonces él los observa, se va al padre a dar una vueltilla, tiene 14 años, y cuando él regresa, se colgó, o sea, se arcó. Porque la respuesta pareciera como que no fue la mejor, sino que él se da cuenta que hay una condición que no va a cambiar, ¿verdad? Eso es lo que me da a mí el cierre del libro. Ese fue el último texto que yo escribí, que fue el primero del libro. Hoy, un día como cualquier otro, un día otro día, y empiezo a decir, y yo digo, yo quería escribir algo, ¿sí? Y que yo estaba buscando escribir algo hasta que me cae Matías, y yo digo, pero las palabras se perdían, primero, en los pétalos azules de la flor en el árbol, que es Antígona, que yo escribo eso en otro libro, y en el cuerpo ennegrecido de Matías balanceándose con su collar opaco. Y entonces dije, ¿qué es esto? Nosotros tenemos una condición actual de que estamos en un nihilismo y un sinsentido, y que tenemos que decidir qué sentido tiene el mundo, qué sentido tiene la vida. Algo como lo que vos me estabas preguntando ahora, antes, digamos, fuera de cámara. Es decir, si vos no tenés una respuesta al por qué la vida, todo lo que haces no tiene sentido. Porque por más que yo consuma y tenga todo lo que querás y tenga el dinero del mundo, eso no es un sentido de la vida, porque vos sabes que te vas a morir. ¿Qué haces ante eso? ¿Me explico? Sí. Bueno, este libro, Más allá de la bruma, de alguna manera es eso. Más allá de la bruma es todas estas preguntas que se hizo Matías, que se hizo Ossip Mandelstam en un campo de concentración, que se hizo Eunice Odio en un libro que yo creo que es de lo mejor que se escribió en el siglo XX, que es Tránsito de Fuego, y Jorge Arturo, que era un amigo mío, que era poeta, muy buen poeta, y que también
tenía un roce constante con el mundo. Y entonces digo, bueno, ellas representan en general esa sensación de extrañeza que sentimos todos, todas, ante lo que es la vida. Me gustaría, Álvaro, si me permite, leer el fragmento de Oz, y además porque yo soy un admirador de Oz Mandestán. Anoche precisamente le estaba contando a Estefan. El fragmento dice así: ¿será posible que yo exista realmente y que la muerte verdadera llegue? Se preguntaba Oz y Mandestán en un texto transcrito, no se sabe por quién, tampoco cuándo, en una de las paredes del reclusorio, bañadas por un sol negro, en espera de la noche de las fosas. Todos los poetas que elige o los personajes allí no son trágicos un poco. Usted dice, tengo un sentido de la vida y es, digamos, vitalista, pero cuando uno mira a Eunice Odio, a un Mandestán, tuvo un final trágico, Matías. Yo creo que todos somos trágicos, solo que lo disimulamos o lo obviamos. Pero yo lo que he hecho, yo me acuerdo cuando era niño y empezaba a leer, yo me sentía más cómodo leyendo que ir a conversar con la gente. Y entonces me daba cuenta que lo que yo leía, que básicamente empecé leyendo novelas, no poesía, la poesía me caía un poco gorda. Aún así, el primer autor que yo leí fue García Lorca, ¿verdad? Porque mi madre tenía una bibliotequita, parecía como la de Goethe que hablábamos, ¿verdad? Unos cuantos libritos. Y entonces me acuerdo que había un librillo rojo y yo lo agarré así y yo quedé impresionado con ese verde, que te quiero verde, tal y tal. Y como que me daba música y música. Pero resulta que yo andaba buscando esa música en lo que se llamaba poesía, pero la mayoría de lo que leía, y dije, esto no tiene música, esto no tiene nada, ¿viste? Entonces como que yo decía, no, me quedo con la novela. Y porque en la novela estaba esa reflexión en algunos autores, en algunas autoras, de mis preguntas. Entonces yo no sé si son autores trágicos, yo creo que son autores que se preguntan y asumen cosas. Que es una de las grandes ausencias que creo que tiene lo que se escribe en esta época, en general hablo, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? ¿Qué ocurre con la vida? Tienes 8.000 millones de personas y entonces vamos a satisfacer la necesidad existencial de 8.000 millones de personas. Sí, ¿cómo? ¿Cómo? Buena pregunta. ¿Verdad? ¿Cómo satisfacer? Si la economía nació tratando de resolver las necesidades ante recursos escasos, eso es la economía. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo distribuimos, cómo producimos para sobrevivir? Ok. La otra pregunta es, ¿cómo hacemos una economía del espíritu? Entonces, si te das cuenta, por eso yo te digo, todos nuestros referentes, por distintas circunstancias, son anacrónicos. Las preguntas que se podía hacer Nietzsche, o las preguntas que se podía hacer Camus, ok, obedecen a unos contextos donde eran grupos los que se preguntaban, que asumían el resto, pero ahora resulta que todo el resto, metido en las redes sociales y en la virtualidad, hablo en general, porque sabemos que hay sociedades que no tienen ese acceso, es esos que tienen acceso, ¿cómo satisfaces vos existencialmente una respuesta para tanta gente? No lo sé. Entonces lo que uno más o menos ve es una fragmentación, grupitos, que curiosamente pareciera como que estamos en una época de una gran liberación, y yo creo que es una época más bien de destrucción. Si vos fragmentás la sociedad y te olvidas que somos personas, vos deshaces la sociedad, porque lo que empieza a privar, aunque yo no quiera, es un individualismo que no contempla a la otra persona. ¿No hemos vuelto un poco a la tribu? Sí, claro, una tribu contemporánea que no nos damos cuenta que somos una tribu sectaria, miedosa de las demás personas, que odian a las demás personas y que solo piensan en sí mismas. Si uno ve, pongo ejemplo, Milei en Argentina, independientemente de los análisis que puedan hacer, Milei representa esta época. Un miserable hijo de... ¿puedo decirla clara? Un miserable hijo de puta que solo tiene una visión totalmente individualista y que le importa el resto, pero además que sabe que para estar en el poder lo que tienes que hacer es show.
Y el show consiste en insultarte, porque no hay pensamiento, porque no hay crítica y porque no importa. Entonces uno dice, ok, ¿cómo satisfacemos las cosas si eso es lo que priva? No sé si me explico, ¿verdad? Entonces, si eso que priva, que es él, que es el yo y nada más que yo, pues entonces no hay sociedad, no es posible la sociedad. Pero eso lo estoy poniendo en el caso de él, pero también lo puedo poner en los demás grupitos que hay y que se hablan del colectivo tal, del colectivo tal, del colectivo tal. Sí, yo eso todo lo entiendo y no lo critico. Lo que sí creo es que si nosotros no nos damos cuenta que somos personas y que eso es lo que debería privar y que a mí me importa un rábano con quién te quieres acostar, a quién deseas, qué quieres... O sea, ¿por qué eso es importante? Es importante porque lo hemos censurado totalmente, pero en realidad no debería ser importante. ¿Por qué? Lo que debería ser importante es que resolvamos cómo convivimos y qué vamos a hacer en una vida que se alarga cada vez más y se vuelve más aburrida. Porque, ¿cuál es la sorpresa de vivir 80 o 90 años? Cuando estaba Moisés y todos estos, digamos hace 3.000, 4.000 años, de la expectativa de vida que era 20, 22 años. Te debo como 3 preguntas. Sí. Lo de los autores trágicos y autoras, lo de cómo llevamos más allá de la bruma escena, y no me acuerdo la otra, pero creo que son como 3. Y digamos, sobre más allá de la bruma, yo trabajé mucho con gente de danza y teatro, sobre todo aquí con Humberto Canessa, que es costarricense, ¿no? Lo conocí cuando él estaba saliendo de estudiar danza en Costa Rica y se vino para Colombia. Y con él siempre establecimos una relación de montar cosas. Él regresa a Costa Rica, me pide que montemos un espectáculo que él tenía en su cabeza que se llamaba Los Viejos, que fue, no sé si premiado o estimulado por lo que era el Festival Iberoamericano de Teatro con Fanny Mique, y que nos permitió hacer un montaje del festival que se estrenó aquí. Ahí yo conocí el resto del elenco de Humberto. De ellos, siempre mantuve relación con Humberto y con un coreógrafo bailarín colombiano que se llama Miguel Bolaños. Entonces Miguel estuvo en la presentación del libro Más allá de la bruma en Costa Rica y hace 3 años, hace 3 años me dice que le gustaría montar una obra sobre ese libro. Pues, ¿qué quieres que le diga? Pues sí, fenomenal, ¿no? O sea, el chiste es que entonces me dice, pero quiero proponerlo a Iberescena. Iberescena es un fondo iberoamericano que vos presentás proyectos y que tiene ciertas características, que es que tengas en el componente del proyecto gente de distintos países de Iberoamérica, al menos 3, ¿verdad? Y entonces, yo le dije, sí, fenomenal. La cosa es que nos ganamos el premio y hace 2 años, en diciembre, empezamos estamos ¿qué? 224, el 222 de diciembre empezamos a planear ya el trabajar, pero teníamos un inconveniente. Yo estaba en México, Miguel en Costa Rica, Humberto en Colombia, acá, y otra bailarina que se incorporó en Buenos Aires. Entonces, por más que uno, como dice, todo tiene sus 2 caras, ¿verdad? La virtualidad tiene una cara negativa, pero también tiene una cara positiva. Entonces empezamos a montar la obra virtualmente, cada uno en cada país. Entonces hablábamos, discutíamos el libro, esto, y entonces cada uno de ellos, que en principio iban a hacer 3 coreografías que se iban a mezclar, empezaron a hacer una coreografía, Humberto, Miguel y Pili. Cuando ya estábamos cerca de estrenar en Costa Rica hace 1 año, 1 de septiembre, y de ahí nos veníamos para acá, empezaron ellos a decirme que ellos creían que yo tenía que leer en el espectáculo. Claro, ustedes dicen, sí, leer, pero leer ¿cómo? ¿Me entendés? Porque una cosa es leer, como lo leen los poetas, ¿verdad? Como el orato. Y otra cosa es que vos leas en un escenario acoplándote a una cosa que está aconteciendo ahí con bailarines y tal y tal. Entonces eso empezó otro proceso que fue yo metido en escena
pero actuando, o sea, como actor. Porque entonces yo decía, no, yo no puedo leer estos textos, como, ¿me entendés? O sea, no, o sea, esto es parte de un espectáculo y tiene un clima y tiene una serie de circunstancias. En esa primera etapa se mezclaron las 3 coreografías y Miguel hizo como una edición como si fuera cine. Lo está haciendo, entonces me fue mezclando y ahí empiezo yo a intervenir. Pero resulta que Miguel también propuso a uno de estos estímulos que hay en Colombia para presentar aquí la obra y lo ganamos también. Entonces por eso vinimos ahora. Pero entonces nos dimos cuenta, a partir de una pequeña presentación que habíamos tenido Miguel y yo, una versión de la obra, que yo tenía que tener otra participación. Y entonces yo ya tengo que empezar a crear desde el actor una coreografía para estar interactuando con todos ellos. ¿Qué sería la obra? El escritor que está escribiendo y ahí están todos sus fantasmas y sus sensaciones y esos son los bailarines y esos son esto. Entonces yo digo algunos textos que es decir, no es una obra lineal, es una obra que apela a las sensaciones y algo de lo que estamos hablando que para mí es fundamental, sensibilizar. Es decir, una cosa es la sensiblería que abunda y otra cosa es sensibilizar. Y entonces te respondo de sensibilizar a esto de que yo utilizo autores trágicos. Yo no creo que uno utilice autores trágicos. Yo creo que lo que la mayoría de la gente no asume es que nosotros, nuestra vida, ¿cómo te digo? Está derrotada de entrada. Y entonces está derrotada porque nosotros nos metimos en un mundo que creemos que va a ser eterno y no es eterno. Parménides, hay una lectura de un autor inglés que a mí me encanta y que me parece que es la versión correcta, que se llama Peter Kingsley. Entonces él dice, la mayoría de los filósofos, no tenemos nada contra los filósofos, ¿cómo se llama? Equivocan el camino a la hora de entender a Parménides, y yo creo que tienen toda la razón. Lo primero que hace Parménides es escribe un poema. Okay. La pregunta es, ¿por qué un lógico filósofo escribe un poema? ¿Te parece como que deberías preguntarte eso? Claro, porque aquí hay 2 cosas. Una, porque el conocimiento está ligado a la sensación. Yo tengo hambre y tengo que resolver cómo como. Entonces tengo que desarrollar una estrategia. Y ese es el inicio del conocimiento, del pensar. Entonces el pensar está ligado al cuerpo. Ve que estamos en una época que el pensar se desligó del cuerpo. Y entonces razonamos, pero el razonamiento es frío. Y eso lo utilizan los dictadores y los tiranos, pero no realmente los filósofos abstractos. O esta poesía que se escribe muy sobre el lenguaje y uno dice, bueno, sí, qué lindas palabras. No, el arte, la poesía, el pensamiento está ligado al cuerpo, a lo más profundo tuyo que se llama sentir. Cómo me siento acá y cómo lo expreso. Si te doy un pestotón, vas a pegar un grito. Eso a mí simplemente me demuestra que el expresarse es parte integral del cuerpo humano. Es una parte esencial, expresarse. Porque cuando vos te expresás, desahogás tu dolor, desahogás lo que estás sintiendo y tal vez lo decía Aristóteles al final de la obra de la poética, genera esa catarsis. Ok, el expresar genera catarsis, pero genera encuentro. Cuando yo grito y ese grito está vinculado con mis entrañas, la otra persona se conmueve y entonces nos unimos. Yo soy la otra persona. Esa es la función del arte. Eso es lo que yo creo que buscamos en Más allá de la bruma. Y vuelvo a Parménides. Entonces Parménides, él empieza el poema contando que va a ir al inframundo. Manda las yeguas. Lo llevan unas yeguas y las hijas del sol y él va a hablar con una diosa. La diosa. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que uno dice, todo es femenino. Las yeguas que te llevan, las hijas del sol y la diosa. ¿Y por qué? Porque nosotros, pues evidentemente que vivimos ya en un establecimiento de lo que se llama patriarcado, que es el mundo impuesto a lo masculino,
Pero la pregunta que uno se hace es, ¿y qué era el mundo femenino? Evidentemente que estoy haciendo aquí una trampa lingüística, porque hace 2500 años que estaba Parménides, y de ahí para atrás no existía el mundo femenino. Eso es una construcción de género, ¿verdad? Donde nosotros definimos las cosas. Ok, ¿por qué? Porque a lo mejor ese mundo de la mujer que tiene que ver con su cuerpo, ese cuerpo que es el otro, es un cuerpo que yo no controlo, porque el placer de ella es 1000 veces mejor que el mío. Yo tengo un orgasmo, ella puede tener 20. Entonces resulta que uno dice, ah, mira qué interesante, si tiene 20, ella está relacionada con lo múltiple y yo con lo singular. Vamos a irnos a enfrentar al inframundo, a lo múltiple. Y hay otra cosa, ¿por qué un filósofo va al inframundo? Porque ahí se unía la noche y el día, y el sol era lo mismo que la luna. Y entonces yo me doy cuenta de algo que creo que tenemos que redefinir en el mundo. Nosotros no venimos de la luz ni para construir luz, nosotros venimos de la noche y vamos a la noche. En otras palabras, nosotros venimos de la muerte para volver a la muerte. Lo que deberíamos hacer es redefinir en este paréntesis que tenemos, que llamamos vida, qué sentido le damos. Porque el sentido de la eternidad está en cuestión. El sentido de que vamos a iluminarnos está en cuestión. Y está catalogado como una moral judeo-cristiana, que después inventaron el infierno y el diablo y todo lo que quieras. No. El purgatorio. Y el purgatorio. Vos venís de la noche y regresas a ella. Ya lo dijo Píndaro, el sueño de una sombra. Yo soy una sombra que va a volverse a dormir. Parménides regresa a la noche para salir de ella y entonces va a la muerte para encontrarse con ¿qué? Con tu origen. Si yo en cada poema, en cada obra que escribo, no regreso al origen, es muy posible que lo que escriba no tenga mayor sentido, porque mi obligación es, a partir de lo que yo estoy sintiendo y viendo, es replantearme el mundo. A lo mejor los que hacen eso son los trágicos que vos llamás, porque sí tienen un sentido de decir, me muero y mi vida es relativa, y no tienen esa visión de los absolutos que tenemos y queremos todos los demás para sobrevivir, porque es un consuelo el absoluto. ¿Me explico? Ay, vas a ir al cielo, qué bien. ¿Vas a ir al infierno? Bueno, por lo menos voy a estar con fuego, pero viviendo. Qué jodido es cuando uno dice, vos vas a regresar a la noche y tu conciencia se apaga, como en el sueño. ¿Y cómo asumimos que yo vengo de la nada para volver a la nada? No lo sé. Pero estos trágicos, Oscar Mandelstam, Matías con J. Christoph, Unice Odio y tantos otros y tantas, pues se plantean eso. Creo que eso es una cosa que la contemporaneidad huye y que tenemos que reenfrentarnos. Y diré más, creo que una de las cosas que no han asumido los poetas es eso, es hacerlas de Parménides. Y por eso tenemos tantas cosas que se escriben insustanciales y que te da pereza leer, porque no dicen nada. Hay que volver al origen. Yo iba hacia allá, Álvaro, porque ahorita hablábamos de esa dictadura como de la felicidad, de los filtros. Tú hablabas ahorita de la emoción, ahorita la gente quiere sentir lo menos posible. Claro. Y si siente, filtrar que está todo el tiempo bien, y está esta dictadura de la, vuelvo y lo repito, esa dictadura de ser feliz, de ser fuerte todo el tiempo, de que nada me duele, de estar siempre en comunidad, pero como hablábamos ahorita también es un estar acompañado, odiando muchas veces la comunidad en la que se está, pero estando ahí por no estar solo. Y algo que me pareció muy controversial, o en tu libro muy iluminador más bien, es que tus personajes, como tú lo decías, que indagan desde esa cosa trágica que es preguntarse, existo, y después el silencio, la bruma, es también un poco ese estado zombie en el que vive el hombre moderno, ¿no? De ver sin ver,
o sea, valga la redundancia, porque tú en tus poemas dices, estoy oyendo la lluvia sin oírla, estoy mirando sin mirar, me estoy preguntando sin responder. Entonces eso me causó mucha curiosidad, porque ya nadie quiere leer ese tipo de cosas. El hombre que se asume desde lo trágico pasa a ser un poco como un leproso del que ya nadie quiere oír, ¿no? Claro, claro. Ya nadie quiere oír de eso. Bueno, somos los leprosos de esta época, creo. Sí, buena definición. Sí. Yo creo que vos tenés razón, pero entonces vamos a irnos por otro lado. La tragedia es trasgos, el canto del macho cabrío. Eso quería decir tragedia. Y entonces resulta que la tragedia, que es el canto del macho cabrío, vos decís, bueno, vamos a ver. Yo estoy en Grecia y digo, vamos al teatro. Teatro significa ver. Entonces vos decís, ok, vamos a ir a ver a alguien cantar el canto del macho cabrío. Si lo estoy traduciendo, digamos, de lo que están hablando ellos, que nosotros ya lo convencionalizamos y tragedia es lo trágico y el teatro es un edificito. No, ahí estás diciendo, vamos a ir a ver el canto del macho cabrío, que es un drama. ¿Y qué es drama? Hacer. Entonces uno dice, ¿cómo? Yo voy a ir a ver el canto del macho cabrío haciendo algo en escena. Ok, ¿qué es el canto del macho cabrío? Tu grito más profundo desde tus entrañas. Vos estás diciendo algo, digamos, luminoso, que es muy trágico. Ya nosotros no estamos en la dictadura de la felicidad solamente, estamos en la dictadura de la funcionalidad, donde esa funcionalidad excluye la capacidad de sentir, y el sentir está devaluado. Esa capacidad de sentir está devaluada y excluida, y además en este mundo que se está construyendo de esta exacerbación capitalista por la usura y la individualidad que hablábamos, ese sentir lo van a hacer máquinas. Por consiguiente vamos a prescindir del humano y vamos a prescindir de la democracia, todo eso porque no la necesitamos, porque nos genera problemas. ¿Qué sociedad estamos entrando? Esa es la pregunta. Porque, digamos, la dictadura de la felicidad era antes, ahora yo te voy a tirar otra. Estamos entrando a una dictadura en la cual vamos a formar un fascismo funcional que excluye a la persona y a la convivencia social. ¿Y cómo? Por una cosa muy simple, vos lo acabas de decir. Si vos no te querés complicar, digamos, vos tenés tu pareja, tenés problemas con tu pareja, pero si yo no tengo capacidad de tener problemas, ¿qué hago? Me invento una pareja virtual. Y cuando yo ya no la necesite, ¿qué hago? La pago. ¿Entendés? Había un chiste por ahí, una serie que estaba viendo, una película, que está el papá y entonces ve al novio de la chavalilla, ¿verdad? Que tiene como 14, 15 años, y él lo ve así con una pinta que dice, no, Y entonces a la semana le dice la hija, mira, papá, que ya terminé con mi novio. ¿Hablaste con él? No, lo bloqueé del WhatsApp. Entonces me dice, ¿cómo? ¿Lo bloqueaste? Sí, eso ya es terminar. Yo no voy a tener la posibilidad de contemplar a la otra persona como persona. Ok, entonces nuestra dictadura de la felicidad se va a convertir en la dictadura de ¿qué? En la negación total de nuestro sentir como posibilidad de construcción humana y de los demás. Solo yo voy a existir en mi virtualidad. ¿Cómo vivimos en ese mundo? Stephanie o Juan, no tengo la menor idea. Lo único que yo sé es que prefiero intentar ser el leproso de la época, con más allá de la bruma o estas cosas que escribo, antes de terminar de negarme a mí mismo como esa posibilidad. Y donde encuentro ese canto del macho cabrío, es en Unice, ese grito lo encuentro en Ozymandias, o en este personaje Matías, o en algunos otros, ¿verdad? En Kertész, por ejemplo, en esta novela Sin Destino, o en Cadaré, este autor rumano que murió recientemente, en sus novelas, donde hay una reflexión sobre lo contemporáneo, sobre lo que acontece, y entonces uno dice, una de las cosas que hace esta funcionalidad brutal, no solo que nos obliga a no sentir, no solo que nos obliga a creer que todo tiene que ser bonito y tal, que es una estupidez, sino
nos obliga funcionalmente a negar toda posibilidad que yo pueda hacer. Bueno, estamos con Juan y yo muy agradecidos, Álvaro, por esta charla tan profunda, por ese grito que nos dejas hoy, porque nos dejas un grito tremendo. Y quisiéramos terminar esta entrevista con tus poemas, con tu arte. No, yo les agradezco mucho a ustedes que podamos conversar en una época que se conversa poco y se escucha menos. Y que la conversación que hemos tenido pues ha sido de escucharnos. Y voy a leer de este libro que hemos estado hablando, Más allá de la bruma, ¿verdad? Algún textillo. En realidad no tienen títulos, ¿verdad? Porque va uno sobre otro, es como toda una historia. Por eso les decía algo de poemario, no sé qué, como poemario. Uno cuenta historias y esa historia cuenta toda una historia y en realidad lo que uno escribe es un libro, uno escribe poemitas. Bueno. Cubrí su piel, sus manos, su mirada. Las hojas entraban por las puertas, se metían por las ventanas. El brillo acosaba las sombras y las mariposas intentaban dormir. Las caracolas reflejadas en los falos de la luna, junto a la niebla y las farolas, a la hierba azul y la brisa blanca, reverberaban, palidecían. Sentí su cuerpo, sus labios, el hervor. Su piel balanceándose en el viento, su lengua sumida en el murmullo. Adormiladas, todavía en el árbol las mariposas buscaban una imagen, un pensamiento, un sueño en el sueño. Querían irse, retomar el regreso. Estuvo aquí, les dije, junto al crisol y el espejo en el espejo, en el río, junto al murmullo en el cerco, en el llanto, en la penumbra, les dije, junto al búho y el pájaro del pico roto. Pero las mariposas solo revolotearon con las sombras, solo miraban. Bueno, ese es uno. Y voy a leerles cómo termina un libro que se llama Un país sin nombre, y que es así como que el libro es como un viaje, pero todo es un viaje. Eso es lindo. Y entonces yo me imagino que en ese viaje soy como el Quijote que sale y luego regresa, ¿verdad? Al regresar, después de haberme ido con viento y nubes detenidas, inmerso todavía en lo lejano, en el rumor de las campanas, me encontré con algunas voces que aún pregonaban en los cuartos, con el clamor de las sombras junto al polvo, entre libros cubiertos de mugre y ceniza, algunos recuerdos entre los bocetos de los escritos, algunas hojas carcomidas por el tiempo en los escombros, por lo ausente, por el vacío. Me adentré en aquella casa de la que había salido un día temprano aventurándome, escondido en la penumbra hacia los cerros, sin saber quién era, qué hacía ahí, cuál era mi rostro, cuál mi voz, palpando las paredes, los pasillos, sintiendo los tablones flojos en el piso. Quedaban algunos cuadros, algunos muebles, los tallos de flores en los vasos y la cama sola en el cuarto, el crucifijo, las velas desgastadas, los estantes, los libros quemados. La casa no era mi casa, era un lugar, sin nombre. Un rato después salí al patio, miré sin mirar los árboles confundidos en la hojarasca, a lo lejos, en la planicie, mientras llegaba la lluvia, mientras bañaba la ceniza y la niebla era perseguida por el viento y el ruido del granizo. Era un día como cualquier otro, un día en el que me sentía más solo, una tarde como cualquier otra, sumido en la bruma. Noches después de dialogar con voces y sombras, con la nieve, el viento, el mutismo de la hojarasca, regresé a las calles entre los cerros todavía adormecidos. Caminé por lugares que no recordaba, por las sombras en las lomas, en los bosques, por las planicies que llevaban al desierto, a la espesura, a la lejanía. En los caminos algunos fantasmas corrían detrás de los perros. Los pájaros entraban y salían de las casas entre las sombras.
Volvían a los árboles, a las hojas de ceniza, al cementerio. Era un pueblo que no era un pueblo, teñido por el polvo. Entre las losas busqué sin buscar un destello. Me perdí en los reflejos, un algo que presentía el horizonte, pero los cerros oscurecían detrás de las nubes, anocheciendo, huyendo. Volví sin llegar, iba y venía sin irme. No estaba, era el humo, era yo, era el otro, los pájaros mudos, la sombra, la hojarasca, el desierto en la planicie oscurecida en la ceniza por el polvo, los fantasmas entre las nubes, detrás de la niebla, persiguiendo el fulgor. Un lugar, un regreso, un camino. Ir y venir es una ilusión. Otro espejido.